¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Página 13, en la conversación con que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio, un programa para escuchar y también para pensar. Son los lunes de política y estamos, como siempre, junto a Quique Mujica. Muy buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes. No dije qué día es a todo esto, por supuesto que es el 18, es la semana del 21. ¿Ya? El En feriado. la semana del 21 de mayo, De eso es lo Arturo Prat. importante, en la semana de Arturo Prat. Yo tenía una tía que cumplía años el 21 de mayo, entonces siempre decía que los 21 cañonazos eran por ella, y yo cuando chica le creía. Son lindos los 21 cañonazos. Josefina Arauz, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Ascanio Cavallo, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Sueco? ¿Cómo te va? Bien, muy ¿Mm? bien. Estuvo helado el día de hoy. Muy. Sí, bien helado el día de hoy. Así que le vamos a poner calor y color. Vamos a hablar de hartas cosas de política. Hay hay harto ruido, pero yo creo que también hay hartas nueces. Uno a veces piensa, son puras discusiones como por encima, pero creo que acá puede haber como sustancia también en algunas de las rencillas que como que se han ido solidificando, siento yo, que han durado más de lo que uno esperaría y por lo tanto revelan quizás cosas más estructurales en el gobierno. Así que tanto la José como Ascanio van a hablar de cuáles son los desafíos y también de cuáles son los desafíos del gobierno y los desafíos de la oposición. Ascanio, ¿Por dónde partimos? ¿por dónde partimos? Sí, porque tú habías puesto además varios ¿Por dónde aspectos. No sé si quieres partir por seguridad o si quieres partir por la mega reforma o no sé. No, Vamos. yo creo que, mira, por lejos lo más importante es la mega reforma, ¿no? Pero ya hemos hablado harto de eso, está en un momento del trámite legislativo que no podemos avanzar mucho porque pasa ahora a la sala. En la sala el gobierno tiene minoría, una minoría estrecha, pero entonces vamos a ver cómo hasta aquí el gobierno ha mostrado que lo logra hacer bien, ya ha contado, ¿verdad?, con votos de oportunidad, llamémoslo. Lo más grave después de eso, lo más serio que viene, es la situación del Ministerio de Seguridad y de la ministra Steiner, después de que se conociera por boca de ella misma, digamos, que no hay plan, ¿no? La principal promesa del gobierno era precisamente el conjunto de medidas de seguridad pública y resulta que no las hay. Yo creo que en el caso de ella hay dos problemas, que son paralelos pero no son lo mismo. Uno es la ausencia de un plan y el otro es el criterio político de la ministra. A mí me sorprende que una ministra que es de las principales del equipo, Claro. del gabinete, ¿verdad?, vaya y diga y admita ante el Congreso que no tiene plan y que no esperaba que se lo pidieran. Eso me parece sorprendente. O sea, cualquier político con un poquito de juego de mano va y dice, lo estamos terminando, o claro, o es secreto, Claro. hay cosas que no puedo contar, en fin, cualquier cosa de esa. No espera uno que sea tan sincero el ministro, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí se le abrió un flanco al gobierno muy serio y me parece que el presidente se dio cuenta porque ya anunció que va a haber un anuncio. Por lo menos que va a haber. Es un poco tarde, un poco... Vamos a ver cuánto es, ¿no? Pero me imagino que esto se le está pidiendo, ¿verdad?, ayuda a los que no asumieron, a los que no quisieron asumir el Ministerio de Seguridad. O sea, la ministra, el segundo problema con ella es que queda claro que no era la primera opción para el Sin cargo, duda. ¿verdad? Entonces probablemente se le están pidiendo ayuda a Carter y a otra gente que dijo que no. Tú dices ayuda para... Armar un plan, digamos. Pero ¿por qué va a ser Rodolfo Carter la persona que está en condiciones de armar un plan de ese? Bueno, es un gran comunicador, pero ese no es el único problema que tiene la ministra Steiner, sino como articular unas propuestas que además van a dar... Es obvio que la seguridad se demora
o sea, tener incluso aunque ella resultados. lo hiciera increíble, los resultados se van a demorar. No, pero es que tener resultado es una cosa, presentar un plan es Presentar un plan otra. es otra. Sí. Que también es esto una nomás. forma, además es una Lógico. forma de administrar De armar la paciencia, digamos. de- O sea, tú dices exacto. que se puede esperar, pides espera en la medida que vas mostrando cosas que se están haciendo. Eso Que es es lo lo que que- trató de decir un poco el ministro Alvarado Claro. en su defensa de Y la eso es lo que ministra. hizo Quirós, ¿no? Estuvo trabajando mucho tiempo antes y armó una cuestión que puede ser discutible, ¿verdad? Que se le van a caer muchas cosas, pero armó algo. Que es lo que pasó con la zanja. Por eso el problema es más... Por la Después, al zanja. segundo día, se había dicho. Claro. Ahora, yo no sé si es peor no tener plan o que la ministra haya sido por descarte. Porque No, es que está todo mal. un ministerio donde tú pusiste todas las fichas, tú eliges a la persona que va a estar 3 meses antes o 2 meses antes. Entiendo que la opción era el general Vial, ex general, y el general Basaletti, carabinero uno, militar Claro. el otro. Se presentaron los dos a candidatos. Ellos eran los rostros durante la campaña de los temas de Sí. seguridad. Y lo más probable es que iban a ser los ministros. Pero, no sé si es verdad o no, me lo ha dicho un republicano, que los pusieron como candidatos para hacerse visibles, pero nunca pensaban. Que fueran a salir. Sí, salieron los dos. Y por Vial, o sea, Vial se dieron cuenta, esto me lo reconoció un republicano que está en la campaña, se dieron cuenta que tenían una cosa buena y una cosa mala, es que fue un acto de los republicanos y el más aplaudido fue Vial. Cuando hicieron algo en el Ah, Movistar. bueno. Se dijeron, uy, este puede salir. Buena noticia, Así es. mala noticia. Y después fue Carter. Claro. Incluso podría haber sido Codina. Incluso Codina. Que son sí, políticos. Efectivamente. Pero yo creo que el que tenía una cosa más estructurada, no sé los militares, pero probablemente era Carter, ¿no? Claro. A quien se le pedía que asumiera el Ministerio de Seguridad, pero razonablemente él prefirió el Senado, que lo ganó Lógico, CEP. Claro, es lógico. lógico. Pero no había otras opciones, lo que se revela es que no había otra opción y por lo tanto, y la ministra está en entonces una elección de última hora. ¿Mm? De última hora yo diría altamente periférica, ¿no? Porque tampoco es una persona que esté en la cercanía del grueso de los delitos más serios. Está en el norte, que tiene sus propios problemas y son problemas bastante graves. Y ella sigue como en el mismo Perdón, registro. pero yo en ese caso, registro. Yo voy a disentir acá en lo siguiente, que por lo menos cuando ella fue nombrada, fue bien recibida. Sí. Dijeron, una fiscal de crimen organizado. Crimen organizado es un asunto fundamental. Eso es lo que tenemos que empezar a atacar. Hubo súper buena recepción. Como apuesta a podía ella. ser, podía estar bien. Buena opinión de ella los fiscales. Carlos Gajardo aquí la elogió. La elogió. Y dicen que al presidente- autoridades del gobierno anterior que trabajaban en asuntos de seguridad y delincuencia la elogió. O sea, Sí. dijeron, qué buena, No había una mala impresión. qué buena idea. No había nada una mala, Sí. una mala impresión. Las cosas empezaron con las polémicas cuando Bueno, no pero- solo con las polémicas, sino cuando Una buena. empezó a hacer declaraciones. Cuando aparece. Básicamente, cuando aparece, cuando Cuando se empieza a desplegar. Y evidentemente tiene debilidades en sus performances en una materia en que tú necesitas aparecer súper bien plantado. Creo que eso es un asunto. Pero dos, independiente de quién hubiese sido el ministerio, a diferencia de Quirós, que llevaba trabajando en el equipo hace mucho rato, entonces había desarrollado el proyecto, la bajada, los ABC de su plan. En seguridad, ¿quién hizo esa pega? Porque hay hay en el programa contenidos de seguridad. Sí, no un plan. Bueno, sí un plan, como le llamé, el plan escudo fronterizo, el plan, el otro día lo buscamos, no me acuerdo cómo tenía un nombre el plan de Sí. delincuencia, pero no está el detalle, no está la bajada y no está decir, No. bueno, ¿en qué se diferencia esto a lo que veníamos haciendo? No, y casi todo es fronterizo e inmigración. No, es cárceles. Pero eso lo está viendo Raúl. Es aumento, es cárceles, bueno, Claro. pero es que la delincuencia
es súper interdisciplinario. Po. Ahora Raúl nos dijo más que la Y es ministra cuando estuvo acá, Sí, no. perdón, en Radio 13C, dijo las cárceles van a estar Es fuera, verdad. por Dijo legislación no la podemos sacar muy lejos de donde viven las personas que están presas, Claro. por una cuestión. Vamos a construir, estamos viendo si son modulares, poder construir modulares, estamos viendo la experiencia. Eso es lo que uno Ahora las espera. cárceles tendrían que ser un tema de ese plan porque a la dirección de gendarmería pasa a estar bajo seguridad. Exactamente. Tendrían que ser parte del problema, digamos. Ahora, respecto a Steiner, las buenas ideas no necesariamente terminan siendo buenas ideas y pueden derivar en malas. Claro. Quizás la idea de la fiscal era buena. Lo que yo veo es que cuando uno conversa con alguien que va a ser ministra o potencial ministro o ministra, uno también lo testea. Sí. Si no lo conoces, porque Alvarado todos lo conocen, García Ruminot todos lo conocen, saben lo que calza, cuáles son sus falencias, sus pifias, su fortaleza, pero cuando uno va a nombrar a alguien tan importante, uno, o sea, yo pediría 3 reuniones. Por eso el problema más grave al final es del gobierno, digamos lo que decía Daniel Mansubi en la columna de Del ayer. gobierno. O sea, el problema más grave es del gobierno. La ministra podrá ser más o menos virtuosa. El ministro Alvarado intenta blindarla un poco en su entrevista diciendo sí se están haciendo cosas, tendremos que comunicarlas mejor, darle mejor visibilidad porque sí se están haciendo. Pero el problema es del gobierno, tanto en quien elige, que en fin pueden haber muchas razones, que nadie te aceptó, que creías que iba a ser mejor y no lo fue, etcétera, pero ese es un problema del gobierno, y también en que si eliges, terminas eligiendo por realidad política nomás a una persona que no era tu primera prioridad, por lo mismo tienes que tener algo sólido para entregarle. Y por lo visto, la ministra no solo peca de falta de habilidad política al decir que no sabía que le iban a pedir un plan, sino que revela que tampoco se le traspasó con demasiada claridad qué era lo que Claro. tenía que hacer, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó, no sé cómo lo ves tú, Ascanio, también con Daza. Ese es un buen ejemplo de que José Luis Daza, la aspiración del presidente Kast, y lo dijo él incluso cuando fue a Buenos Aires antes de asumir, era que Daza estuviera en uno de los ministerios. Economía o Hacienda, bueno, pero que estuviera en el equipo económico y que se viniera y qué sé yo. No sucedió, y los que asumieron en los ministerios económicos hay gente que, bueno, en el caso de Quirós había diseñado todas las cosas, pero en el caso de Economía es alguien que está a caballo. Claro, y es alguien que traía su plan. Está empujando Sí. su plan y su agenda. Traía su plan que probablemente no es el que hubiera tenido Daza. Seguro. Claro, por lo tanto no es un plan estrictamente del gobierno en cuanto a origen. Es un plan de Quirós. Por eso es tan relevante el ministro, Sí, pues, muy la elección relevante. del ministro, Claro, en el fondo, lógico. porque es él o ella el que tiene un margen de acción que además blinda al presidente, porque ese es el problema. O sea, la famosa frase de las metáforas también son porque en el fondo, en la medida que no tienes una autoridad de gobierno que logre aparecer bien en los temas que están a su cargo, terminas poniéndose el presidente. Claro. Ojo, y Quirós también Y puede cometer errores. Claro, Quirós también llegó al final de los 4 años que estuvo Kast en campaña, los 4 anteriores. Pero lo acompañó en la campaña. Lo acompañó en la campaña, pero digo, también es un residente relativamente de último momento. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero él apareció cuando, acuérdese que cuando Matei saca a, no sé, 80 economistas en una Claro. conferencia de prensa, y después todos decían, hoy no hay nadie con Kast, ninguno de esos está con Kast, ¿con quién está Kast? Y de repente aparece Quirós. Y llega la campaña esta del sombrero. ¿Te acuerdas? Como Claro. que ahí se develó que será la persona que iba a trabajar. Claro, y solo sabíamos de Quirós cuando Boric lo interpeló por unas cifras de crecimiento, que Quirós había criticado en una columna al Mercurio, salen las cifras de crecimiento mejor Ya. y Boric dice, ojalá que lo lea el Ya, señor Quirós. pero eso Bueno. tiene bastante de ir copando la autoridad. Claro. Lo más seguro es que estaba trabajando en las medidas, ¿verdad? Exacto. Todo esto debe haber llevado meses, si es que no años, digamos, pensando que, no sé, porque había que recortar los gastos en salud, no te invento. O sea, tiene que haber tenido un proceso más largo, pero al final es él el que se apodera del... Y del por suerte problema. para el gobierno en todo caso. Por suerte para Sí. el gobierno. Porque es lo más concreto Sí. que tiene a mano, ¿no? Sí, por suerte para el gobierno. Yo tengo la sospecha que Daza no hubiera tenido ese plan, ¿no? Daza estaba en otra cosa. Y claro, entonces Trinidad Steiner puede decir que efectivamente ya llegó muy a última hora,
que no alcanzó a tener el tiempo para prepararlo. Pero bueno, los gobiernos consisten en equipos también. Exacto. Hay más gente, ¿no? Así es. Hay más gente debió haberla ayudado. Y ahí yo ignoro si eso es por alguna disposición de ella, que eso no ocurrió, o si es porque no hay nomás. Pero eso lo dudo. Ahora, por ejemplo, me acuerdo del caso Isquia Siches en el gobierno de Boric. Por lo que reporté después de que la habían nombrado, cuando ya todos decían esto es mala idea, mala idea, mala idea. Claro, al principio, gente cercana a Boric me decía que le habían dicho que no era buena idea, que era mejor nombrar a la ministra de Salud. Hablaron con ella, le dijeron, ministra de Salud, visibilidad, potencial candidata. Ella se ensimismó, me dijeron, con Interior. Y el presidente consideraba que era una buena idea. Que ella venía más muy arriba por la Venía muy pandemia, arriba, con con la mucha pandemia, figuración. tenía mucho más experiencia, supuestamente, y a poco andar fue error tras error hasta que cayó. Entonces, pero digo, no era tan excéntrica la decisión de Boric en relación a Isquia Siches como puede ser la de Trinidad Steiner, porque en la médula, en la esencia del gobierno de Kast y de por qué ganó, esa persona debería haber sido alguien probado comunicacionalmente. En todo sentido. Claro. Por en eso, todo es sentido. por eso es un problema del gobierno y un problema grave, porque además después vamos a profundizar más en eso, pero esto no solo se trata de las promesas de campaña que tiene el presidente en esta materia, sino de la alta expectación ciudadana que hay en estos temas, ¿no? Sí. O sea, que requieren a alguien especialmente hábil, no solo con un plan, sino muy con destreza política, Claro. hablando de estas cuestiones. Terreno, combativa. Ah. O sea, que nos dé tranquilidad a todos los ciudadanos. Ahora, Con eso eficacia. más en general, perdonen que me salga un poco, pero más en general nos permite como ir sabiendo dónde están los puntos flacos del gabinete, cosa que no sabíamos hace una semana, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los ministros que definitivamente o están metiendo demasiado ruido, ¿verdad? O se han mostrado demasiado, no sé si débiles es la palabra, pero tal vez parciales. Entonces serían... ¿Cuántos serían? No. ¿Cuáles tendría que serían esos enumerarlos. puntos flacos? Yo hasta Bueno, ahora los que veo, seguridad. yo diría los que veo con plan, con claridad de qué es lo que se puede hacer, son pocos, digamos, son Quirós, Poduje, Arrau, Arrau, De Grange. Que tienen poca figuración en todo caso. Sí, tienen- bueno, aparecen pero tienen- pocos, pero tienen vienen a aparecer experiencia. más. todos Sí, tienen experiencia. ¿no? Y Claro. con cosas que pueden ser muy buenas. Ahora quizás están esperando su momento para aparecer, digamos. Pero, No, bueno, Poduje tiene el catastro de las viviendas que faltan así como una por una. ¿No? no, y él Eh, sale ¿sabes dónde mucho. queda? Sí, Él claro, se encarga de claro. aparecer mucho. Se encarga de aparecer mucho, tal vez demasiado. Es de los mejores evaluados en todo caso. Ya, pero ¿hasta dónde el presidente debiera firmar a su actual gabinete o hacer el cambio rápido? Como dice la ministra Lincolao, falla luego, como en la política de Claro. las startups, que es como equivócate rápido. digamos. Equivócate rápido. La ministra Lincolao es un problema, es un problemazo grande porque lo que se ha sabido en los últimos días, ¿verdad? Es que más interés que el país en ella lo tienen las tecnológicas, ¿no? Y yo creo que para empezar eso la pone, digamos, muy en contra de la prensa, ¿no? Yo creo que la lucha de la prensa chilena en contra de la, digamos, del robo de propiedad intelectual, ¿verdad? A través de la tecnología. Es una pelea dura y larga y grande, pero resulta que el enemigo está en el gobierno, ¿no? Entonces eso es muy delicado. Es muy delicado. Yo creo que ella es un problemazo, ¿no? Fuera de... O sea, quienes la hayan ayudado en realidad son los estudiantes de la Universidad Austral. Bueno, no, Claro. los estudiantes de la Universidad Austral como que la catapultaron a la fama. Por eso, claro, más por bien. eso. Y Sí. ocultaron el hecho, digamos, de que había un conflicto ahí con tecnología, con ciencia, con un ministerio que ya es un imbunche. O sea, que tiene dos cosas medio incompatibles metidas ahí. Igual como cultura y patrimonio. Y tienen problemas hacia atrás. Y tienen problemas hacia atrás, claro. Ya, pero
¿Debiera entonces hacer un cambio de gabinete el presidente antes de la cuenta pública? Yo creo que no lo van a hacer. No, no lo O va sea, a es hacer. evidente que el presidente ha resistido esa decisión y puede ser correcto, digamos. Yo ahí no tengo claro, supongo que un discernimiento muy, muy singular, muy de quién está a cargo, digamos, pero si no es cambio de gabinete, al menos tiene que haber un trabajo interno de conducción, de apuntalar, de acompañar y reforzar las áreas que están débiles, porque son, en particular seguridad, son áreas demasiado críticas, digamos. Y el Demasiado. o sea, se pueden ir volviendo cada vez más, digamos. Esa es la y madre de todas las afectando, batallas. comprometiendo cada vez más al gobierno. Mm. Así es. Claro. Sí. No debieran dejarla sola, y si la pregunta es si ella se resiste o no, o cuánto logra colaborar, bueno, tiene que aceptar la colaboración. Así como hemos visto que bajó la presión sobre Sedini Claro. en la última semana, o 2 semanas, Sacándola del primer plano, Ah. quizás sacándola del primer plano. desnaturalizando su función. Bueno, y ya volverá, digamos, pero a veces tienes que guardar para protegerlo necesitas como esconder un poco a la gente también. También. Hay que ver, porque tendrá que volver. Sí. Nos vamos a la pausa. Esto es Página 13. Son los lunes de política junto a Quique Mujica, Espanio Cavallo y Josefina Arauz. Voces diversas conversan y